Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Una semana más, iniciando con la información. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Lourdes Rivera. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Adaluz. ¿Qué tal, amigos televidentes? Un cordial saludo. Al igual, queremos saludar a los amigos de Radio Hogar a través de los 94.1. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy lunes 16 de julio. Continúan las protestas a pesar del anuncio del presidente de suspender el incremento al costo de la energía eléctrica. Docentes exigen pago de salarios atrasados. Continúa la crisis en la recolección de basura. En las internacionales, se realiza en Finlandia la primera y esperada cumbre entre Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin. En Nicaragua, policías y militares arremetieron contra el poblado de Masaya. Esto es FETV Diario. Vamos a iniciar con la información y continúan las protestas en rechazo al ajuste en la tarifa de energía eléctrica. A suspender los efectos del ajuste tarifario que rige para el segundo semestre del año 2018. A pesar que el gobierno ha suspendido el nuevo ajuste en la tarifa de energía eléctrica, las protestas pacíficas en el país han continuado durante ese lunes. Tal es el caso de la vía transísmica, donde un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá realizaron un volanteo en horas del mediodía. Vemos que suspensión no es igual a eliminación. El rejuego de ahora dejar en manos de la Asamblea el tema de la dispensa para aprobar o no el tarifazo a lo que es la energía eléctrica nos parece que es un rejuego de intereses y de pedir favores, por lo cual no estamos de acuerdo. Aunque la vía transísmica en esa ocasión no fue bloqueada en su totalidad por estudiantes y administrativos de la universidad, las unidades de la Policía del Tránsito cortaron el flujo vehicular por unos minutos, lo que conllevó que los manifestantes conversaran con las unidades de la policía que estaban en el lugar. Nosotros en ningún momento hemos trancado calle. Estamos viendo que las unidades de la fuerza pública en estos momentos están impidiendo el paso de los carros. Acaban de volver a abrirlo. Quienes también se preparan para realizar una marcha en busca de la eliminación del ajuste de la tarifa de energía eléctrica son los miembros de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. De igual forma se van a seguir dando las protestas hasta el miércoles, ¿verdad? Hasta el miércoles en la movilización, la cual estamos convocando a todas las organizaciones de CONUSI, al pueblo general que nos acompañe pues, a rechazar esa medida que tiene en este caso el Ejecutivo. Los miembros de CONUSI rechazaron las declaraciones dadas por la ministra encargada de Economía y Finanzas, quien aseguró que si el gobierno asume el ajuste de la tarifa eléctrica, se afectaría a la economía del país. En las diferentes instituciones del Estado, ¿cuáles van a ser las áreas en que serían afectadas? Sería un impacto de 10 millones de dólares por mes hasta que finalice el año de no aprobarse la dispensa y pues un efecto negativo en la economía, adicional al efecto que tuvimos con la huelga del sector de la construcción. Una mentira repetida tantas veces se convierte en verdad. Y eso estar diciendo que la huelga que realizaron los trabajadores de la construcción, aglutinados en Suntra, es el causante de parte de casi todo lo que pasa en este país, es una gran mentira. El Estado panameño cubrirá el ajuste a la tarifa de energía eléctrica. Para esto, desembolsará unos 60 millones de dólares, lo que se traduce en posibles recortes en la planilla estatal. Recortes en todas las áreas del sector de funcionamiento, que mayoritariamente pues hay planillas, hay contratos, hay gastos de todo tipo, pues obviamente trae un impacto en la economía ese recorte. Este lunes el administrador de la ASEP, el gerente general de TESA y el secretario de Energía comparecieron ante el Pleno de la Asamblea, luego de ser citados por los diputados para que respondieran a un cuestionario y se justificara el ajuste en la tarifa de energía eléctrica, que afectaría a un 25% de la población según estimaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancur, FETV Diario.
Cambiamos de asunto. Hoy lunes, la Iglesia Católica rinde homenaje a la Virgen del Carmen. El Servicio Nacional Aeronaval, como cada año, festejó el Día del Marino. Bueno, nosotros estamos muy alegres y contentos porque estamos celebrando nuestro 7º aniversario del Grupo Naval, que es uno de los componentes operacionales del Servicio Nacional Aeronaval. En esta ocasión estamos celebrando también el Día del Marino y agasajando a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, la patrona de los marinos. En esta semana del marino vamos a contar con diferentes actividades deportivas, culturales y folclóricas. Así es, vamos a cambiar de asunto porque docentes marchan hasta la Asamblea Nacional porque exigen el pago de salarios atrasados. Un paro de 24 horas que fue anunciado la semana pasada por los docentes en rechazo al aumento en la tarifa eléctrica y por el incumplimiento del pago a los docentes de varios programas del Meduca fue ejecutado ese lunes y según los docentes el paro fue efectivo en un 90%. Mínimo, nosotros hemos visto que cada vez que la dirigencia magisterial llama a un paro nacional, a una huelga, es efectiva, es efectivo. Usted se va a dar cuenta ahora que si usted ve más de 2.000 docentes aquí, para nosotros es efectivo porque era a nivel provincial. FTV Diario conversó con el director de Recursos Humanos del Meduca y dijo que a aquel docente que no haya impartido clases este lunes se le descontará el día. Toda persona, ya sea docente o administrativo, que se ausente el día de hoy y no justifica su ausencia, la norma es clara y se debe aplicar entonces el proceso. Y si hay una persona que no justifica esa asistencia, entonces tendremos que proceder ya sea a llamamientos de atenciones según el reglamento o descuentos a su salario por el día. Que donde le descuenten a un solo docente, usted va a ver que nos vamos a encontrar en las calles. Porque nosotros tenemos que, la Constitución es clara, nosotros nos da la potestad de hacer paralizaciones. Una de las razones del paro de labores por parte de los educadores es debido a que actualmente una gran cantidad de profesores no han cobrado sus salarios, específicamente aquellos que trabajan en zonas de difícil acceso y un grupo de los instructores del programa Panamá Bilingüe. Esos instructores no le han pagado al programa de Aprender al Máximo, no le han pagado al programa de jornada extendida, a la Escuela Pedro Sosa, se le ve 11 quincenas. Señor director de Recursos Humanos, ¿de qué estamos hablando? Por su parte, el Ministerio de Educación señala que sí han pagado a los educadores y que están pendientes de los pagos docentes que han entrado a la fuerza laboral del Meduca después del inicio de clases. Por temas administrativos, más que todos nuestros procesos conllevan a un pago que se prolonga más de lo que normalmente hemos tenido. Entonces el Ministerio sí acepta que dentro de sus programas hemos tenido atrasos en que el proceso culmine para poder realizar el pago oportuno. Pero nuestros docentes que concursan dentro de los programas formales del Ministerio, en su primer y segundo concurso, sí han recibido su pago oportunamente. Los docentes marcharon desde la Escuela República de Venezuela hasta la Asamblea Nacional para entregar un pliego de peticiones a la presidenta del órgano legislativo, Yanibel Ábrego. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancur, FTV Diario. Y en más informaciones tenemos que la recolección de la basura se ha convertido en un gran reto para las empresas encargadas de esta función en los últimos meses. La demora o ausencia del servicio genera preocupación en la población. Los vertederos improvisados son cada vez más comunes en las principales vías de las comunidades, sobre todo en el sector norte, este y Juan Díaz, áreas donde se está presentando la mayor problemática. La acumulación en veredas y aceras imposibilitan el paso a los peatones, quienes deben aventurarse a caminar por las calles para poder transitar. Pero esta problemática no solo se le atribuye a las empresas recolectoras, también a los ciudadanos que no hacen buena disposición de los desechos, una situación donde todos debemos colaborar para evitar focos de infección y criaderos de mosquitos. Yo pienso que es falta de administración. Mira, yo vivo en un área residencial en Villa Cáceres, ¿no? Y ahí todos pagamos la tasa de aseo y no la recogen, demoran hasta 3, 4 días. Está fatal, todo lo hacen mal, no se preocupan, el pueblo está por la gente que tiene plata, quiere más plata y no se preocupa por la basura, por la salud de los panameños. Aquí todo el tiempo está horrible la recolección de basura, todo el tiempo, porque la gente alborea la basura por todos lados. Y el gobierno, que la administración poco sirve, así es todo.
Y mediante la cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó sobre la aprehensión de algunos funcionarios del centro penitenciario La Joyita, ubicado en Pacora, por la presunta vinculación en la fuga de un ciudadano israelí. Se trata de un comisionado, el director y subdirector de dicho centro penitenciario. El operativo de corrección se realizó hoy en La Joyita y San Miguelito. Bien, ya está con nosotros el profesor Edwin Cabrera, que en su primer análisis nos va a hablar sobre los nuevos escándalos de la planilla 172. Bienvenido, profesor. Y por cierto, ¿qué tiene que ver la hípica con lo legislativo? Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Me imagino que lo mismo que tiene que ver con un abogado hable con los caballos, asumo, porque ya esto se sale de los márgenes de tolerancia. Yo no sé de ustedes, pero por lo menos de mí sí, o sea. Y como me dijo alguien hoy, que tiene por qué saberlo, todavía no sabemos todo, falta mucho por conocer. Nos referimos a lo publicado por los amigos del diario La Prensa el día de hoy, en el cual, por medio de una investigación que han hecho, encuentran que un aproximado o un mínimo de $100,000 mensuales. Tiene que ser mensuales, no puede ser anuales, porque no me dan los números. En la publicación no dice si son mensuales, pero por lo que estaba leyendo, tiene que ser mensuales. Un actual diputado y un exdiputado se conjugan para que un grupo de empleados de los establos del hipódromo Presidente Remón firmaran contratos de la partida 172 de la Asamblea de Diputados, iban al Banco Nacional de Costa del Este a cambiarlos, lo hacían efectivo y le entregaban el dinero a quien en un carro color vino, según dice la nota, los buscaba al hipódromo, los llevaba al Banco Nacional, cambiaban los cheques, le entregaban el efectivo y a ellos, a los empleados, le daban entre el 5 y el 10% del cheque. Fíjese que esta es la otra parte perversa de esta historia, porque además es un patrón consistente. Buscarse personas de escasos recursos o con necesidades en sus hogares y decirle, te doy un contrato, le hace, en el mejor de los casos, una botella para que tú cobres y no trabajes, pero cuando yo te necesito políticamente, yo te voy a llamar. En el peor de los casos, vas a cobrar el cheque, lo vas a hacer efectivo, me vas a dar el 80 o el 90% o el 95% y tú te vas a quedar con el 5 o con el 10% de la diferencia. En ambos casos son personas con necesidades, escasos recursos. Esa es una de las aristas del problema que ya ha sido también ventilado y que lo hemos analizado aquí con ustedes. Lo otro es que sigue reiterándose la idea de que los diputados, no solamente los del actual quinquenio, de los quinquenios anteriores, han manejado esta partida de contratos exactamente como les ha dado la gana. Y no solamente la han manejado como les ha dado la gana, sino que pensaron que nunca en la historia del país esto se iba a saber. Y más aún, tampoco se les ocurrió que se iba a conocer tan temprano. Y es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, tan temprano ni tanto, porque esto es histórico. Esto en la Asamblea es de quién sabe hace cuántos años que se viene dando. El asunto que ahora estalló. Que por la pelea con el Ejecutivo, que las dos magistradas. Mire, ya ni a usted ni a mí nos debe importar cuál fue el motivo por el cual estalló la crisis o todo lo que se está conociendo. Hoy lo que nos interesa es el mal uso de los recursos del Estado, en este caso la plata en efectivo, producto de los impuestos que usted y yo pagamos. Ahora dígame una cosa, ¿usted cree que con la crisis actual de esto de la energía, que nos iban a aumentar 8.4%, que el Ejecutivo ahora lo echó para atrás el viernes, que ya no va a haber aumento, pero que la gente sigue protestando, ¿ustedes creen que de verdad es la Asamblea de Diputados la que va a resolver esta discusión
de qué hacer con la plata que hay que pagar por la tercera línea. Objetivamente, la Asamblea Nacional de Diputados está descalificada para conocer de ese y de cualquier otro tema. Así como hay algunos que están apurando el calendario para que ya termine la administración del presidente Varela, hay otros que también estamos apurando el calendario para que el quinquenio de esta asamblea termine por amor a Dios. Y a ver entonces, usted que me está viendo y que tiene la responsabilidad de votar el 5 de mayo del 2019, a ver si en todo el país me refiero, no solamente aquí en el sector donde estamos en FTV, usted que tiene la responsabilidad en todo el país de votar por diputados, hombres o mujeres, caramba, después de todos estos escándalos, ¿qué nos queda si no es votar con responsabilidad? ¿Y qué es votar con responsabilidad? Analizar a cada uno de estos individuos que están siendo candidatos a diputados, ya sea que vayan a la reelección, ya sea que sean nuevos. Claro que sí, que eso es lo que tiene que hacer un elector, para no vernos sumidos en esta amargura, en este disgusto de cada tantas semanas un nuevo escándalo con el mal uso de la partida de contratos de la Asamblea. Les digo, en el mejor de los casos, botellas que cobraban y les tiraban, como se dice en panameño, un hueso para paliarle sus necesidades, pero que políticamente tienen que responder al diputado. En el peor de los casos, un porcentaje del 90 o el 95% del cheque que retornaba al diputado. ¿Y usted cree que eso retornaba al diputado para obras comunitarias? No. Ese dinero con seguridad retornaba al bolsillo del diputado, de esa plata que usted y yo pagamos de los impuestos. Entonces, ¿qué más necesitamos saber? Pero lamentablemente le tengo malas noticias. Todavía van a salir muchas más cosas. De aquí a lo que queda este año y del siguiente año. Van a seguir saliendo porque ya los expedientes existen. Ya hay gente que ha visto los expedientes, que los ha leído, según tengo entendido. Hay gente que está filtrando información a los medios. O sea, van a seguir saliendo este tipo de bellezas como la publicada, belleza entre comillas, la publicada en el diario La Prensa de hoy. Y yo quisiera ver cuánto más vamos a soportar los congos de Congolandia con este mal manejo de los dineros del Estado. La verdad es que es perverso. Es perverso porque es la plata de los contribuyentes. Es perverso porque juegan con la pobreza de la gente. Y es perverso porque al final no les importa. Fíjese, dijeron que el viernes pasado o el antes pasado iban a publicar la planilla 080. Cero, no han publicado nada, se salieron con un comunicado de que vamos, que no, que hace falta. No van a publicar nada, les apuesto lo que quieran, deseo equivocarme, pero no van a publicar nada, porque no tienen respeto por los ciudadanos, por eso no van a publicar nada. Pero bueno, congos de Congolandia, sigamos sufriendo. Continuamos con más información. Oigan, en el segundo bloque vamos a hablar de algo más tranquilo, deporte. Terminó el Mundial de Fútbol. ¿Y qué hacemos, qué haremos los panameños? Vamos a hablar un poquito de eso en el segundo bloque. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Ahí estaremos pendientes a este refrescante tema del segundo análisis. Por el momento vamos a conocer qué hace noticia en el mundo. Tenemos que la Franja de Gaza vivió este fin de semana una de las peores confrontaciones entre Israel y el grupo islamita Hamas. Una calma tensa en la Franja de Gaza, un día después de la peor confrontación entre Israel y el grupo islamista Hamas desde la guerra de 2014. Luego de esta escalada, los poderes regionales e internacionales intervinieron para restablecer la calma y se alcanzó un acuerdo para terminar esta escalada. La posición de Hamas es que la ocupación comenzó la agresión y debe parar, y también afirmó que cada vez que la ocupación ataque a nuestra gente, habrá una respuesta directa de la resistencia en las posiciones militares israelíes. Sin embargo, el ejército israelí llevó a cabo el domingo un ataque aéreo contra objetivos de la organización en Gaza, en represalia por disparos de proyectiles hacia el sur de Israel.
Escuché que se dijo que Israel ha acordado un alto el fuego que podría permitir la continuación del terrorismo por cometas y globos incendiarios. Esto es incorrecto. No estamos preparados para aceptar ningún ataque contra nosotros y responderemos apropiadamente. En total, unos 200 cohetes y obuses fueron disparados durante el fin de semana contra Israel desde la Franja de Gaza, según un comunicado del ejército israelí, quien reaccionó con decenas de bombardeos aéreos que se cobraron la vida de 2 adolescentes gazatíes. Y este lunes en Helsinki, Finlandia, se llevó a cabo la primera y esperada cumbre entre los presidentes Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin celebraron el viernes su primera cumbre en Helsinki, Finlandia, en la que prometieron reiniciar las complejas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, mayores potencias nucleares del mundo. El encuentro de más de 2 horas abarcó conversaciones sobre temas que incluyeron desde Siria, Ucrania y China, hasta la imposición de aranceles y el tamaño de sus arsenales nucleares. Los mandatarios también manifestaron su deseo de cooperar en los desafíos globales. La reunión de hoy es solo el comienzo de un proceso más largo, pero hemos dado los primeros pasos hacia un futuro más brillante y uno con fuerte diálogo y mucha reflexión. Nuestras expectativas se basan en el deseo de Estados Unidos de amistad, cooperación y paz. Y creo que también puedo hablar en nombre de Rusia cuando digo eso. Trump indicó que habían pasado bastante tiempo hablando sobre la supuesta injerencia electoral de Moscú en las elecciones estadounidenses de 2016, en las que resultó ganador. Evitó además condenar explícitamente cualquier interferencia, luego que 12 agentes rusos fueron acusados la semana pasada por este caso en Estados Unidos. De su lado, Putin volvió a rechazar las acusaciones. Una vez más, el presidente Trump mencionó el tema de la denominada interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Y tuve que reiterar lo que he dicho varias veces. El Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir con los asuntos internos estadounidenses, incluido el proceso electoral. El líder ruso también celebró la atmósfera franca de la cumbre y consideró las conversaciones muy exitosas y útiles. Esta cumbre es la última etapa de un viaje de 1 semana por Europa en el que Trump atacó duramente a sus aliados, especialmente a Alemania. Bien, y pasamos a Nicaragua, donde policías y paramilitares arremetieron este domingo contra el poblado de Masaya para remover los bloqueos de carreteras de los manifestantes antigubernamentales. Una nueva manifestación reclamó el domingo la renuncia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras un sangriento fin de semana que dejó 12 muertos. El pueblo tiene de Ortega asco total porque es un genocida. Más que el miedo él lo ha infundido solo por sus ráfagas de disparos, de AK, de fusiles, no más. Pero de ahí el pueblo lo pierde a pesar de la represión, seguimos en las calles. Porque es lo que tenés que hacer, tu revolución viene desde aquí. El domingo, policías y paramilitares arremetieron contra la ciudad de Masaya y comunidades vecinas en el sur del país para remover los bloqueos de carreteras de los manifestantes contra el gobierno. La operación dejó 10 muertos, entre ellos 4 paramilitares y 20 heridos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Un día antes, 200 estudiantes lograron salir de un asedio de 20 horas de fuerzas gubernamentales en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, y un templo vecino, en una acción que dejó 2 estudiantes muertos. Desde que comenzaron las protestas en abril, unas 280 personas murieron. Los reclamos inicialmente eran contra una reforma del sistema de previsión social que el gobierno dejó sin efecto, pero derivaron en una demanda para la salida del poder de Ortega, quien gobierna el país desde 2007. La oposición acusa al mandatario de izquierda de instaurar una dictadura y reclama adelantar las elecciones presidenciales de 2021. El gobierno responde que las protestas tienen un fin golpista. Y a 3 semanas de que el Senado argentino vote por el proyecto de legalización del aborto, partidarios y detractores realizan sus últimos esfuerzos para convencer a los parlamentarios. En primera línea, Elsa estallaba de alegría cuando la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el aborto legal.
pero la activista sabe que aún hay que hacer un último esfuerzo para que la ley pase por el Senado. De ser así, se convertiría en el tercer país latinoamericano después de Cuba y Uruguay en permitir el aborto hasta la semana 14 de gestación. Como se dice en Argentina, poner toda la carne en el asador porque es la última oportunidad. No estamos contra la maternidad, lo que nosotros hablamos es de una maternidad elegida, no una maternidad forzada. En la esquina contraria del cuadrilátero, la Iglesia Católica representa a los más férreos detractores de esta legislación. Los grupos de abortistas dicen es un derecho que yo tengo, entonces tengo que debatir sobre un derecho. Eliminar una vida humana, muchos consideramos que es un delito, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo debatir sobre si puedo hacer un delito o no puedo hacer un delito. La discusión parlamentaria ha sacado del closet un tema tabú. No solo en el hemiciclo, también en escuelas, universidades y centros de trabajo el aborto se ha convertido en objeto de debate. En menos de un mes los legisladores votarán el proyecto y el presidente Mauricio Macri anunció que no vetaría el resultado. Y el ex jefe negociador de la FARC, Iván Márquez, declinó asumir como senador en Colombia tras denunciar el no cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016. Para atrás, por favor. Iván Márquez declinó asumir como senador en Colombia el próximo viernes. El número 2 y ex jefe negociador de la exguerrilla FARC hizo pública su decisión el lunes a través de una carta en la que fundamentó su decisión en 3 razones. La captura con fines de extradición de su coideario Jesús Santrich, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, la modificación de lo pactado con el gobierno y la falta de condiciones para el tránsito de la rebelión armada a la política legal. Él y Santrich eran parte de la lista de congresistas de la exguerrilla que deben asumir sus bancas el 20 de julio. El pacto de paz le aseguró al partido de izquierda surgido del grupo rebelde 10 escaños en el Congreso, pero el acuerdo suscrito a finales de 2016 atraviesa un difícil proceso de implementación. El presidente electo, el derechista Iván Duque, ha prometido correcciones a lo acordado una vez que dé inicio su gestión el próximo 7 de agosto. Bien, y con la actualidad internacional vamos a hacer una breve pausa. Lourdes. Así es, acompáñenos que al regresar tenemos noticias del Vaticano y el enfoque pastoral por el padre Francisco Verar. Y estamos de regreso con más de FETV Diario. Gracias por acompañarnos. Al igual le damos un saludo a los radioescuchas de los 94.1 de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato con las notas eclesiales. El Papa Francisco durante el mes de julio está de vacaciones, pero cada domingo se reúne con los miles de peregrinos que llegan al Vaticano a la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus. Este domingo explicó en qué consiste el estilo de vida del misionero de Dios. Es aquel que no tiene grandes dotes, pero ama y no teme al fracaso porque está unido a Jesús. A lo largo del mes de julio, la agenda pública del Papa disminuye para descansar y dedicar tiempo a otros trabajos. Por ejemplo, en años anteriores se dedicó a la redacción de algunos de los documentos más importantes de su pontificado. ¿Y son jóvenes o jóvenes envejecidos? Es la pregunta que hizo el Papa Francisco en un videomensaje a los participantes de las Jornadas Caribeñas de la Juventud. Buenos días. El Papa Francisco ha interrumpido sus vacaciones para enviar este videomensaje a jóvenes de las Antillas y el Caribe. En el vídeo les pregunta si ya se han hecho viejos y han decidido quedarse cómodos sin intentar cambiar el futuro y les pide que mediten sobre sus raíces para construir algo grande. Todos nosotros y ustedes no fuimos fabricados en un laboratorio. Tenemos esa historia, esas raíces. Y lo que hagamos, los frutos que demos, la belleza que podamos hacer en adelante, vienen de esas raíces. Miren a sus abuelos, miren a sus viejos y hablen con ellos. Y tomen eso y lo llevan adelante.
transformado, pero ahí van a tener las raíces, la fuerza para transformar la familia. El mensaje era para un encuentro de jóvenes organizado por la Conferencia Episcopal de las Antillas. Durante estos días están intercambiando impresiones sobre cómo construir una familia según el capítulo 4 de Amoris Laetitia, el texto del Papa sobre amor y familia. Y en otro tema tenemos que a 2 días para cumplir 3 meses en guerra, Nicaragua sigue con duros enfrentamientos entre el pueblo y el gobierno. Por su parte, la Iglesia sigue movilizándose para evitar más asesinatos. Estas imágenes son del sábado. El cardenal y el nuncio fueron a la parroquia de la Divina Misericordia para rescatar a 100 estudiantes que durante toda la noche fueron atacados por paramilitares. Uno de los jóvenes falleció y sus compañeros lo despidieron con el himno de Nicaragua. Durante horas muchos rezaron para que no pasara lo peor. Hoy en esa iglesia rezan por la paz. El mundo entero. Ten misericordia de Nicaragua y del mundo entero. Ayer otro obispo fue amedrentado y aunque hoy la situación parece más tranquila, la Iglesia pide al gobierno de Nicaragua que demuestre interés por alcanzar la paz e interrumpa la acción de los paramilitares. Por su parte, el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, habló sobre este ataque a la iglesia por parte del gobierno, donde unos 200 estudiantes se encontraron atrincherados. Lo importante para nosotros como sacerdotes era resguardar la vida de todos estos jóvenes y creo que, a Dios gracias, ustedes lo han mirado, ingresar ahí en los autobuses, la mayoría viene bien, algunos quizás alterados de los nervios, y desgraciadamente lo que nos duele los 2 fallecidos que tuvimos en esta mañana. Y en el enfoque pastoral de esta noche, el padre Francisco Verar nos hablará sobre el alza de la energía eléctrica. Buenas noches, padre. Buenas noches, queridos amigos fetevidentes. Nuevamente para agradecerles sus donativos, porque gracias a sus donativos estamos reparando el edificio de FTV, que está en una situación realmente difícil, preocupante. Por otro lado, quiero nuevamente recordar que algunas personas que habían prometido dar su donativo, muchas de esas personas, empresas, etcétera, todavía no se ha hecho realidad. Así que invito nuevamente a todos los amigos que hicieron su promesa para que lleguen cuanto antes y poder continuar con los trabajos de reparación del edificio de FTV. Sabemos que en el día de hoy algunos colegios no dieron clase, colegios públicos, porque el gremio magisterial llamó a un paro de labores por el consumo, el alto del consumo eléctrico. Se anuncia, por otro lado, también de parte del SUNTRAC una manifestación contra el gobierno por esto del alza del fluido eléctrico. Miren, yo pienso que tirarnos a la calle ante este abuso y este atropello, que lo vemos así los panameños, del alza del fluido eléctrico, es correcto, es justo. Ahora, frente al hecho de que el presidente de la República ya ha dicho que no va a ser el pueblo quien va a asumir ese alza, ese rubro de excedente del consumo eléctrico, si es correcto o no estas manifestaciones, no lo sé. Pero por otro lado, queridos hermanos, basta de tantos atropellos al panameño. No se justifica que en Panamá se tenga un alto, digamos, un incremento del consumo de la electricidad. De ninguna manera, como tampoco el gobierno tiene que asumir eso. Con la cantidad de agua que cae aquí, con las hidroeléctricas que tenemos, con
otra fuente, digamos, que genera electricidad, que son las empresas eólicas. ¿Cómo es posible que por una línea que se haya tirado, haya que el gobierno tenga que pagar 20% de un alza del consumo? Eso no puede ser. Habría que ver qué fue lo que pasó, y no porque el petróleo sube y baja. ¿Quién se va a comer ese cuento? Yo creo que en tal caso habría que auditar y ver qué fue lo que pasó. Y basta. Yo creo que en el fondo el hecho de los paros de labores y el Suntra que vaya a la calle no es por el hecho de que ya el gobierno va a asumir eso y por consiguiente no hay razón para que se tiren a la calle. Es que no puede ser que en este país, queridos hermanos, estas cosas se den. A mí me llama mucho la atención todo este show que estamos viendo del caso del expresidente de la República por unos pinchazos de teléfono, y tanta gente que aquí en Panamá ha robado, y lo sabemos, estén libres en este momento y no se le ha hecho ningún juicio. ¿Qué pesa más, los millones que se roban o pinchar los teléfonos? Si la justicia se le aplica a uno, se le tiene que aplicar a todos, frente a las coimas que se hicieron en el pasado y en este gobierno. Todo tiene que salir a la luz pública y todos tenemos que trabajar por la honradez en este país. Yo no veo mal que haya una presión de parte de los gremios ante este abuso de estas compañías eléctricas que ahora han dicho que no pueden cubrir ese 20%. Entonces, ¿qué pasa aquí en la administración del consumo de electricidad, o más bien no del consumo, sino de lo que genera este país en electricidad y lo que se le saca al pueblo también? Bueno, yo creo que como iglesia nosotros debemos tener un observatorio, y no solamente los gremios docentes y los gremios, digamos, de la construcción. También como iglesia debemos tener un observador, qué es lo que está pasando, y manifestarnos también como panameños, ¿no? Que no es correcto, que nos sorprendan con estos madrugonazos que hay que subir el consumo eléctrico, y como el pueblo ahora no puede, porque no lo acepta, el gobierno lo tiene que asumir. Me pregunto, ¿el día de mañana el gobierno se lo va a sacar al pueblo por otro lado? No sabemos. Como cristianos, como panameños, debemos estar observando todo frente a los comicios que ya tenemos el próximo año. Y seguimos con más. Adelante. Muchísimas gracias, padre, por este enfoque pastoral, y vamos entonces a continuar con información local. Al expresidente de la Cámara de Comercio le preocupa las disputas existentes entre partidos políticos, y aún más que los ciudadanos no sepan elegir al candidato ideal para la silla presidencial. Sí me preocupa el hecho de que la situación esté candente al acercarnos a una campaña política que además en cada partido hemos visto una gran cantidad de precandidatos, lo que implica que va a haber una guerra dura en cada partido que ojalá no provoque divisiones dentro de los partidos que a la larga complican más. Y por otro lado vemos el problema de los independientes, claro, con la presión que hay, una demanda inclusive inconstitucional para procurar que sean más de 3 independientes, que yo creo que agravaría o dificultaría aún más en la campaña electoral del próximo año. Afortunadamente tenemos la JMJ en enero del próximo año, que ojalá pues nos permita a los panameños por un periodo de casi mes y medio, 2 meses, vivir en paz, echando adelante como necesitamos seguir y continuar el camino del bienestar para nuestro país. La revitalización de espacios públicos en el corregimiento de San Felipe tendrá un costo de 6.555.000 balboas. Con la entrega de la orden de proceder a la empresa constructora, iniciará trabajos este 23 de julio. Los trabajos contemplarán estudios, diseño, construcción y rehabilitación de los espacios públicos de Avenida Pablo Arosemena, sección de la Avenida Eloy Alfaro, adicional intersección de Avenida Eloy Alfaro con calle Carlos
Burgos a Mendoza, transversales Ramón Valdés, calle Coclé y servidumbre entre calle Pablo Arosemena y avenida Eloy Alfaro en el corregimiento de San Felipe. Y cambiamos de asunto. Un moderno restaurador clínico adquirió la sección de fisioterapia del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social para ser utilizado en la rehabilitación neurológica y ortopédica y cardíaca de los pacientes. Así lo indicó la terapeuta Sorina Araúz, jefa de la sección de fisioterapia del Complejo Hospitalario. Estamos muy complacidos de recibir este nuevo equipo que cuenta con muchos beneficios para nuestros asegurados, puesto que es un restaurador moderno que se puede utilizar en lesiones musculoesqueléticas, neurológicas, cardiovasculares, mejorando la resistencia del paciente y adaptándose a sus necesidades. Oiga, muy bien. Todo lo que sea para mejorar la salud del panameño, está muy bien esa inversión. Así es, excelente iniciativa. Así es, vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa comercial. Usted no se despegue de la pantalla de FTV porque al volver el profesor Cabrera y también Alejandro Rodríguez con los deportes. Manténgase con nosotros. De regreso, amigos televidentes. Les decía que quería hablarles de algo de no tanta tensión. Y es que ayer, como hemos dado aquí seguimiento ayer culminó el Mundial de Fútbol. Quedó Francia campeón. Qué bueno, bien por Francia, mejor aún por Croacia, que fue un digno rival, por cierto, y con muchas expectativas. Pero yo quiero venir acá, a Panamá, país que por primera vez fue a un mundial de fútbol y que de paso pues fue posible anotar un gol y que además llevó una barra que se hizo sentir en el país más grande del mundo, en el país más extenso del mundo. Miren, hay un elemento que vale la pena analizar. Esos jóvenes que integraron esta selección que fue a Moscú hizo que el país soñara, hizo que el país se enterara, y creo que lo analizamos aquí en un momento, soñara que era posible lograr un objetivo. Y el primer gran objetivo era llegar al Mundial, a este que acaba de ocurrir en Moscú. Pero ahora viene un reto, porque, como dice, suben la vara. El haber llegado a Moscú pone como reto procurar llegar ahora a Qatar en 2022. Pero a esos mundiales, como lo hemos presenciado nosotros los panameños, no se llega por tu linda cara o porque eres una gente muy simpática o porque la barra es muy alegre. Se llega ganando. ¿Y cómo se llega ganando? En mi opinión, con la adecuada planificación del deporte. Y es un padecimiento que tenemos en Panamá. ¿Cómo ha costado o cómo sigue costando que los políticos que llegan a alcanzar el poder del Estado entiendan que cuando le pones un balboa al deporte o a la cultura, estás invirtiendo, no estás gastando? Entonces, es difícil que Panamá pueda pretender seguir llegando a estas justas de talla mundial si no hay una adecuada planificación. Y fíjense que no estoy hablando de la federación, porque la federación tiene su propia responsabilidad. Yo me estoy refiriendo a la planificación que en materia de deporte, no solamente del fútbol, de todas las disciplinas deportivas, tiene que haber en nuestro país. Es decir, hay un contrasentido en que un Estado que tiene 23.000 millones de dólares de presupuesto, que además es el Estado que en Latinoamérica su economía más crece, según dicen los expertos, no lo digo yo, y sin embargo no hemos tenido la capacidad de tener los presupuestos necesarios para que el deporte y la cultura tengan el desarrollo adecuado en nuestro país. Fíjense, ahora dentro de algunas semanas o meses ya inicia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, creo que son en Barranquilla, Colombia. Y la semana pasada había un debate en las redes sociales de que el baloncesto, con lo que ha costado
costado que el baloncesto se despierte o reviva, el baloncesto no va por falta de fondos. Bueno, por lo menos eso fue lo que yo leí. Yo no sé si hay algo más en el fondo de ese debate. Y hemos tenido aquí torneos internacionales de baloncesto donde esos jóvenes han logrado destacar. Pero a una justa regional, como que son nuestras Olimpiadas, los centroamericanos y el Caribe, no va porque no hay recursos. ¿Cómo entender eso? Y eso si hablamos de baloncesto, y si hablamos de otras disciplinas, me imagino que la situación no será diferente. Caramba, pero es que cuando un Estado invierte con seriedad en la cultura y en el deporte, ese es un Estado que crece, porque son facetas de la vida, del crecimiento del individuo, pero que además contribuyen a la identidad de nación, contribuyen a tener hombres y mujeres con disciplina, con objetivos. Entonces, qué bueno que Panamá fue a este Mundial de Rusia 2018. Excelente. Nos hubiera gustado meter más goles, nos hubiera gustado no quedar de número 32 de 32, tal vez de 29, de 25, de 20, no sé. Claro que nos hubiera gustado estar más arriba, pero llegamos hasta donde pudimos. Y hay que aplaudir a esos jóvenes por ese esfuerzo que hicieron. Pero dicho eso, tenemos que entrar al debate serio. ¿Qué queremos hacer con el deporte y la cultura en nuestro país? Ahora vienen unas elecciones, lo mencionaba en el bloque anterior, lo mencionaba el padre Paco hace un momento en su reflexión. Y usted verá la cantidad de candidatos que le van a hablar también de deporte. Ya hay que apoyar al deporte, pero pídale la planificación, pídale qué es lo que propone desde el punto de vista de, bueno, cómo va a desarrollar el deporte. Porque en el deporte usted no puede pretender agarrar a jóvenes de 20 y tantos años a que comiencen a desarrollar deporte. No, así no funciona. Funciona desde niños, al igual que con la cultura. Pero entonces la pregunta es, aquellos que tienen recursos, aquellas familias que tienen recursos económicos, ponen a sus hijos en campos de entrenamiento especiales o los llevan a escuelas especiales de pintura, de artes, y el que no tiene recursos, entonces entra el Estado a jugar un papel. ¿Cuál papel? Creando las condiciones para que los que tienen recursos y los que no lo tienen puedan asistir a estos centros de formación de deporte o de cultura. Y no simplemente que tengamos presupuestos en Pandeporte para pagar planillas y presupuestos en el INAC para pagar planillas y para pagar roaming de $20,000 también. Ahí es donde está la distorsión del tema. Y ahí es donde está haciendo falta que lleguen verdaderos políticos con visión de Estado y visión de futuro, que obliguen a los gobernantes que les sucedan a tener que llevar un ritmo como el que llegue, lo deje marcado, si es que algún día llega uno, que deje un camino marcado en materia de cultura y deporte. Pero bueno, es difícil, y le voy a decir por qué es difícil, porque si nos ha costado tanto entender que el sistema educativo no funciona, nos va a costar aún más entender cuánto es lo que hay que invertir y cómo hay que invertir en la cultura y el deporte, porque educación, cultura y deporte son temas vinculantes y vinculados para el desarrollo nacional. Pero bueno, terminó el Mundial, volvemos todos a la realidad, se acabó el entretenimiento y ojalá, finalizado el Mundial y luego la participación de la selección de Panamá, haya un debate precisamente de cara a las elecciones que están por venir en mayo, un debate de verdad serio, como el que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, PEDE, hace un ejercicio que me parece interesante darle seguimiento. O sea, ¿qué hay que hacer para una planificación adecuada y un desarrollo con metas y objetivos del deporte y la cultura en nuestro país? Y a propósito de deporte, continuamos con los deportes y don Alejandro Rodríguez. Gracias, buenas noches, estamos listos para la información deportiva. Se nos acabó el Mundial de Rusia y es que Francia levantó este domingo la Copa del Mundo. En la final con más goles en más de medio siglo, superó 4-2 a la selección de Croacia. El marcador se abrió al minuto 18 con un gol en contra de Mario Mandzukic. Los croatas igualaron a través de Iván Perisic 10 minutos más tarde. Antoine Griezmann volvió a sacar diferencias a los 38 con un penal cobrado gracias al videoarbitraje.
Paul Pogba y Kylian Mbappé aumentaron diferencias para los galos y Mario Mandzukic anotó el descuento para los balcánicos tras un error de Hugo Lloris. El croata Luka Modric fue elegido mejor jugador del Mundial y Mbappé logró el premio al mejor jugador joven de la cita mundialista. Francia es la nueva monarca del fútbol mundial y ostentará su título durante los 4 años y medio, hasta Qatar 2022, que recuerden que se jugaría entre noviembre y diciembre de preciso mundial del 2020. Hay que hablar del tercer lugar y es que Bélgica se quedó precisamente con este puesto en el Mundial de Rusia 2018. Y es que el sábado se impuso a la selección de Inglaterra por 2-0. El primer gol del encuentro fue anotado por Thomas Meunier al minuto 4 con un remate en el área pequeña. Eden Hazard, uno de los candidatos a mejor jugador del Mundial, sentenció el marcador a los 82. Los Diablos Rojos obtuvieron su mejor participación histórica, superando el cuarto puesto obtenido en 1986 en el Mundial de México. Ganaron 6 partidos y solo perdieron 1, aunque fue el más importante, la semifinal ante la selección de Francia. Así que bueno, hay que ver qué pasa con esta selección de Bélgica, que es sin duda una generación que tiene para dar mucho más en el Mundial de Qatar 2022. Tenemos que regresar a hablar sobre la final y es que la selección croata fue recibida en un clima de fiesta hoy lunes a su llegada a Zagreb. Pese a la derrota del domingo ante Francia por 4-2 en la final de la Copa del Mundo, una multitud fue hasta el aeropuerto a saludar al equipo vicecampeón de Rusia 2018. Los jugadores descendieron del avión detrás del técnico Zlatko Dalic y el presidente de la federación, Davor Šuker, que portaba una gran bandera del país. El capitán del equipo, Luka Modric, designado mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, también fue vitoreado por todos los asistentes. Los héroes nacionales fueron recibidos con una alfombra roja y rodeados por decenas de periodistas y fotógrafos en el aeropuerto de la capital croata. El subcampeonato en Rusia es el mejor puesto de la historia del país en una Copa del Mundo, así que sin duda mucha alegría con la selección de Croacia, que al final terminó siendo uno de los favoritos en esta Copa del Mundo de Rusia 2018. Y si hablamos de los subcampeones, por supuesto que hay que hablar del recibimiento de los actuales campeones del mundo. Y es que regresaron este lunes a Francia, donde fueron recibidos con un verdadero carnaval. El avión con los jugadores aterrizó al norte de París, poco antes de las 17 horas, bajo un arco de agua. Los líderes de la escuadra fueron los primeros en salir con el trofeo en mano y fueron recibidos por la ministra de Deportes, Laura Flessel. Cerca del Arco del Triunfo, el equipo abordó un autobús descubierto en el cual recorrieron la emblemática en dirección a los Campos Elíseos. La escuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea sobrevoló la emblemática avenida parisina, formando la bandera tricolor roja, blanca y azul. A su paso, una multitud con colores nacionales se reunía de nuevo en el lugar para continuar los festejos luego de la victoria del día domingo. Después del desfile, los jugadores fueron recibidos por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo, donde varios jóvenes estaban invitados a presenciar la recepción oficial antes de que los jugadores se dirigieran a la Plaza de la Concordia para continuar con la fiesta. Así que Francia, campeón del mundo en Rusia 2018, sin duda era candidato para que esto ocurriera y al final ocurrió. Francia es el nuevo campeón del mundo por segunda ocasión, 20 años después de su título en 1998. Hay que seguir hablando de las selecciones mundialistas que fracasaron. Y es que Jorge Sampaoli deja de ser el entrenador de la selección de Argentina. Así lo informó este domingo la Asociación de Fútbol de dicho país, que aseguró que la rescisión de su contrato fue de mutuo acuerdo. Medios locales habían informado previamente que Sampaoli cobrará una indemnización de $2 millones, una cifra que según Clarín es muy ventajosa para la AFA porque la cláusula de salida era de más de $8,5 millones. La derrota 4-3 ante Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia fue el último partido de una gestión que duró 13 meses. La pálida imagen en el torneo de uno de los favoritos para ganarlo precipitó la salida del seleccionador Jorge Sampaoli. Así es que bueno, se hablaba de que podría seguir dirigiendo ahora la sub-20 y demás. Todo eso queda en nada. Sampaoli deja la Federación de Argentina. Habrá que ver quién será el candidato a seguir con la selección albiceleste, que sin duda
Ahora hay que ver qué pasa con esta selección para la Copa América del Brasil del próximo año. Nos vamos hasta Italia y es que los hinchas de la Juventus están muy contentos sin duda. Cientos aclamaron este lunes a Cristiano Ronaldo a su llegada para el reconocimiento médico en Turín, poco antes de que la estrella portuguesa firmara oficialmente su contrato con la Juve. Cristiano Ronaldo llega a la Juve para un contrato de 4 años que, según la prensa, le supondrá un salario de 30 millones de euros por temporada. Increíble. La Juventus acaba de proclamarse campeona de Italia por 7º curso consecutivo. Los hinchas de la vecchia señora tienen la Liga de Campeones como su gran obsesión. A sus 33 años, Cristiano Ronaldo marcó 120 tantos en la Liga de Campeones, un récord en la competición, y ha ganado 4 de las últimas 5 ediciones del torneo. Pero fueron con el Real Madrid. La Juventus, por el contra, no levanta la orejona desde 1996, aunque alcanzó la final del torneo en 2015 y 2017. Ambas fueron derrotas, una ante el Barcelona y la otra precisamente ante el Real Madrid. Escuchemos a algunos de los fanáticos tras la llegada de Cristiano Ronaldo. Es una gran emoción, el mejor jugador del mundo, nunca lo habría imaginado, un sueño. Es un grande campeone, porterà. Es un gran campeón, creo que ayudará a traer la Champions a la Juve. Estoy seguro, espero que este año la Juve logre ganar esta bendita Champions League. Compañeras, se nos acabó el Mundial, es lo que tenemos en Deportes para hoy. Seguimos con la parte final del noticiero. Muchísimas gracias a nuestro compañero Alejandro Rodríguez. Así es, se acabó el Mundial. Felicidades pues al equipo de Croacia y también al actual campeón Francia. Pues buen partido, buen Mundial. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este noticiero. Queremos invitarle a que siga en sintonía de FTV. Así es, gracias por habernos escuchado y bueno, quédese en sintonía porque ya inicia Buenas noches para todos con el Padre Francisco Verar. Y al terminar este programa a las 10 en punto, vamos a retransmitir la misa de la Virgen de El Carmen desde Juan Díaz. Así que en sintonía, que descansen y nos vemos mañana.